Saludos migrantes de todo el mundo. En el video anterior hablamos sobre el concepto persecución. Vimos que aunque no hay una definición muy clara de persecución, la palabra clave es daño y que ese daño debe elevarse al nivel extremo y deben haberte hecho ese daño por una de las 5 razones enumeradas en la ley: raza, nacionalidad, religión, política o por ser parte de un grupo social particular. También vimos que si bien un solo hecho de daño en sí mismo no se llegara a elevar al nivel extremo requerido por ley, podría considerarse como extremo en el efecto acumulativo, tomando en consideración todas las circunstancias que rodean el daño. En este video vamos a hablar de los daños específicos que pudieran considerarse persecución, sin perder de vista, claro, que aunque cada uno de estos daños se considere persecución, tienen que llegar al grado de extremo para que nos sirvan en nuestro caso de asilo. Veamos el primero: amenazas contra la vida y la libertad. Dice el Manual de Refugiados de las Naciones Unidas que las amenazas contra la vida y la libertad, a raíz de una de las 5 razones enumeradas en la ley de asilo, siempre se consideran persecución. Dice también que aunque la violencia física no llegara al grado de amenazar la vida, abuso físico y daños que no sean físicos pudieran también considerarse persecución. Otras violaciones serias de derechos humanos también pueden considerarse persecución. Algunos ejemplos de eso son genocidio, esclavitud, tortura, detenciones prolongadas, violación sexual y abuso sexual, entre otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Veamos ahora la segunda subcategoría de daño que pudiera considerarse como persecución: daño físico. En esta subcategoría de persecución están la violencia física, violaciones, tortura, golpizas y agresiones en general. Hay que tener en cuenta que si bien el daño físico pudiera considerarse como persecución, es necesario demostrar que el daño es extremo para que la Corte esté en posición de concedernos el asilo. Vamos a discutir a fondo algunos ejemplos específicos. Múltiples golpizas. El daño físico causado por múltiples golpizas puede sentar las bases para persecución. No se requiere que hayan heridas permanentes o severas para que el daño pueda considerarse como persecución. Si bien el hecho de que las heridas causadas requirieron atención médica nos sirve para demostrar que el daño causado se eleva a nivel extremo, no es necesario que haya recibido atención médica para que se puedan considerar como un daño extremo. Lo que importa es demostrar que las heridas fueron lo suficientemente severas como para ameritar tratamiento físico. También la invasión al hogar, acompañadas por agresiones o golpizas, podrían considerarse como un daño extremo desde el punto de vista del efecto acumulativo que discutimos en el video anterior. Veamos otro ejemplo: intento de asesinato. Este pudiera ser uno de los casos en que no se requiera que haya daño físico, si se demuestra que hubo uno o varios intentos de asesinato basados en una de las 5 razones enumeradas en la ley de asilo, aunque el agresor haya fallado en su intento de causar grave daño corporal. Desde luego que un atentado de asesinato acompañado de daño físico también podría considerarse persecución, de la misma manera que una herida de bala podría considerarse persecución si logramos demostrar que la intención del agresor fue la de matar. Veamos un ejemplo bastante severo de persecución. Hablo de violencia sexual. La violencia sexual es la clase de daño infligido que podría fundamentar persecución si el solicitante logra demostrar que la causa se debió a una de las 5 razones enumeradas en ley. El género de la víctima no es determinante, o sea, no importa si la víctima es hombre o si la víctima es mujer. La violencia sexual suele tener secuelas fisiológicas a largo plazo que se agudizan dependiendo del contexto social y cultural en que ocurrieron. Una víctima de tan cruel forma de hacer daño suele experimentar a corto plazo un miedo paralizante, un sentido de pérdida de control sobre su propia vida. A largo plazo puede experimentar miedo constante, desmotivación de vivir y dificultad para establecer una relación sentimental. El abuso sexual extremo, como una violación, suele ir más allá de las urgencias sexuales del victimario. Tristemente, la violación es utilizada con frecuencia como un arma para expresar dominio y control sobre la víctima y para mandar un mensaje a la comunidad perseguida de lo que le podría pasar si no cumplen con la voluntad del victimario.
en este contexto de daño podría elevarse al nivel extremo y demostrar en un solo episodio que hubo la persecución requerida para que se conceda el asilo. También es posible suplementar tu reclamo desde el punto de vista de efecto acumulativo, ofreciendo evidencia y tu propio testimonio sobre el contexto en que sucedió el daño. Veamos ahora un tipo de persecución que se ha vuelto muy recurrente en casos de asilo recientemente. Detención. Detenciones o custodia para hacer interrogatorios pudieran considerarse como persecución si se demuestra el abuso. Muchas cortes han establecido que para que la detención pueda considerarse como persecución, debe ir acompañada de daño físico. Si la detención fue por un periodo de tiempo corto, como de unas cuantas horas o unos cuantos días. La lista de daños físicos para demostrar persecución no termina aquí. Recuerda que cada caso de asilo es único y sería casi imposible mencionar todas las variables y combinaciones posibles de daño físico que pudieran considerarse persecución. Sin embargo, debes recordar que si bien es sumamente importante que el daño se eleve al nivel extremo, igual de indispensable es demostrar que la causa del daño estuvo motivada por tu raza, tu nacionalidad, tu religión, tu opinión política o porque perteneces a un grupo social particular. En el próximo video veremos algunas variables de persecución que no involucran daño físico. Por el momento, dale me gusta y comparte este video con tus amigos y con los familiares de tus amigos que estén esperando su caso de asilo dentro y fuera de los Estados Unidos para que puedan informarse y estar tranquilos durante su proceso. Sigue pendiente a esta página y no te pierdas ni un solo minuto de toda la información de inmigración que publico aquí, donde te dicen las cosas tal como son y de frente. Nos vemos pronto. Cuídate bien.